Ahora pasaremos a lo bonito. Cuando planteábamos este seminario, teníamos miedo a que esto se convirtiera a lo que habéis presentado vosotros en la portada, de vamos a pasar a terapia y vamos a decir cuáles son nuestros problemas, y habéis ido abriendo cajas de Pandora que creo que la gracia de este congreso es darnos cuenta de que todos estamos padeciendo, intentando solucionar, sobreviviendo y buscando alternativas a estos problemas comunes, ya sea en una estratigrafía del siglo IV antes de Cristo, V después de Cristo, VIII o incluso X. Todos tenemos estos mismos problemas, aunque la tradición sea la distinta. Siempre estamos repitiendo los mismos errores o siempre estamos repitiendo los mismos miedos. Vicky ha dicho, nosotros tenemos la tradición romana en nuestras espaldas. Él decía la presión de esto. Es que yo creo que siempre hemos tenido esa presión. La pregunta es, ¿la gente que nos precedió y que publicó esas grandes referencias la tenía? Pues quizás nosotros deberíamos tampoco... No sé. Yo he apuntado, mientras ibais diciendo cosas, comentarios, y a lo mejor doy pie al debate. Mi objetivo no es hablar, sino escuchar y apuntar si puedo, aunque no tengo ningún boli cerca, pero bueno, la gracia del YouTube. Yo he ido apuntando, primero, lo de Joan, que ha sido también abrir un cajón desastre, que Alba ha empezado con las cajas de Pandora de la macroscopía, la funcionalidad, las cocinas importadas, ¿con qué vienen? Eso me ha gustado mucho, de decir, yo qué sé. Sí. Joan, lo que siempre discutimos él y yo, casi cada vez que nos vemos, la función pensada versus el uso primitivo, principal, secundario. O sea, yo esta botella, la función principal es retener agua para que yo beba, pues después le puedo poner flores. Pero la función pensada es lo que podemos nosotros adelantarnos, a profundizar, analizar el uso que tuvo al final esa botella. ¿Creéis que podemos llegar a saberlo? En el caso, por ejemplo, de Alba, que creo que ha presentado la tumba esa con las cenizas en el vaso concreto, pues ojalá pudiéramos llegar, y es muy interesante para hacerlo, pero en un trozo que hemos presentado todos, esos informes, esos bordes, esas cosillas, llegar a plantear los usos, ¿creéis? Ya no digo las estratigrafías, porque aquí todo el mundo estamos hablando de cerámicas, pero esas cerámicas, ¿de dónde vienen? ¿Cómo vienen? La estratigrafía, exacto. La base de ánfora del siglo VI, utilizada hasta siglo y medio después como contenedor de agua, pues evidentemente sí se puede decir, ha tenido un uso secundario que es este, porque lo han encontrado en estratigrafía. Habrá fragmentos que evidentemente no. Pero lo importante es, en el caso de la ánfora, por ejemplo, súper bien. En el caso de esto, súper bien. Ese uso es importante, pero en ese fragmento que me aparece a mí de K61 en una estratigrafía del siglo XII, ahí tengo que hablar yo de uso. Esperemos un momento para el micro, por favor, y si no nos oiremos. Es que esto es un engorro. Me dan ganas de hacer ASMR. Digo que es porque no lo tenemos incorporado también en los estudios cerámicos, porque en paleolítico no se concibe un estudio de la lasca no sé qué sin hacer marcas de uso y ver si es para segar trigo, bueno, paleolítico, neolítico, la gente que hace piedras, o para quitarle la piel a un animal. Digo que a lo mejor habría que abrir eso y todos sabemos que una olla de cocina deja unas... Porque decir que esta olla fue la cocina porque tiene marcas de fuego, eso es buscar trazas de uso, en realidad. Decir que pues, se saltan las paredes porque tuvo líquidos dentro, como en algunas ánforas, o porque sirvió para hervir, eso es hacer traciología también. Entonces, no sé, hay estudios etnográficos de tribus africanas que demuestran que las vasijas hechas para fermentar cerveza dejan unas marcas determinadas en las cerámicas. Digo que no estamos acostumbrados, y vuelvo a mi diapositiva inicial, de porque trabajamos bajo presión y como locos para hacer una datación, pero que a lo mejor estaría guay.
Y estoy completamente de acuerdo en que el contexto es fundamental y que sin estratigrafía, lo siento Alicia, pero sin estratigrafía es difícil, aunque hay que salir de eso también. Aprovecho también que ahora tengo el micro para decir que si alguien en YouTube quiere apuntar algo o decir algo, intentaremos leerlos, que los seguimos, aunque desde la distancia. Por mi parte... A colación de lo que decía Alba, yo creo que son que debemos empezar a leer artículos y buscar referencias de antropología, porque aquí tenemos la antropología separada de la arqueología, pero ya sabéis que, por ejemplo, en Estados Unidos es la misma carrera y tú te puedes especializar en una cosa o en otra. La arqueología está dentro de la antropología. Y al final, yo tenía ya apuntadas unas cuantas cosas para decir, pero iré soltándolas cuando vayan saliendo. Una de las cosas por la que nosotros estudiamos cerámicas, además de para datar, es para saber su uso, para la funcionalidad. Y las marcas de uso son esenciales. En el caso de las cerámicas de cocina, las marcas de fuego nos pueden indicar la distancia a la que estaba el fuego, si era una llama viva o si eran brasas, si se cocía de manera rápida o si se cocía de manera lenta. Y todas esas cosas, nosotros como arqueólogos a priori no las sabemos, pero los antropólogos, mediante el estudio, mediante estudios etnológicos, han hecho un montón de bibliografía sobre eso. Yo en el caso concreto de la antigüedad tardía no conozco este tipo de estudios arqueológicos, pero en el caso del Alto Imperio sí. Y dentro de mis posibilidades intento aplicarlos. ¿Vale? Yo una de las cosas que quería comentaros es, por una parte, el tema de los estudios que han hecho antes, nos sirven, no nos sirven, debemos reestudiar, debemos la tipología. Para mí es esencial explicar las cosas, explicarlo todo. El término cerámica común, ¿vale? El término cerámica común, yo he visto un poco de reticencia aquí a cerámica común, pues para mí cerámica común es un término súper precioso y engloba dos acepciones. Una genérica, cerámica común en genérico, que engloba tanto la de cocina como la de uso común, que sería la segunda acepción, ¿no? Cerámica de uso común que no va a fuego. Pero eso, si no lo explicas en un trabajo, nadie lo entiende. Tú lo das por supuesto y no sabes, la gente que te lee no sabe si estás hablando de cerámica común en genérico o cerámica común de uso común. Entonces, se tiene que explicar y tienes que explicar si haces una tipología nueva, revisando la de no sé quién y la de no sé cuántos y reubicándola pero con su información, o si simplemente utilizas tipologías que ya existen. Y si no se explica en tus trabajos, pues la gente no te va a entender. Yo, por seguir también un poco con lo que comentaba Espe y otros de vosotros respecto a la función, quizás a los peligros de la función y sobre todo la importancia del contexto. El contexto no solo como con qué aparecen las piezas, sino dónde aparecen las piezas. Porque, por ejemplo, algo muy básico que comentaba Joan, las lucernas nos aparecen funcionalidad, iluminación, evidentemente. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, muchísimos, pero en Gandía, por ejemplo, está la cueva de Les Meravelles, donde hay centenares de lucernas, la mayoría sin uso, sin haberse usado nunca, y están allí dentro depositadas, y su función no fue iluminar, su función fue como ex voto o como su uso también. Claro, pero la función no la tuvieron nunca, la función
de iluminar Función si nunca se pensada usaron. versus uso, creo que lo ha dicho Joan Tuset. Hay que intentar diferenciarlo bien, ¿eh? Lo de la función pensada Sí. con el uso, y ahí es donde entramos. Claro, pero que la función pensada sí tenía una función de iluminación, pero nunca se ejerció. Al final, la función pensada era la función que iba a tener. Igual fueron pensadas directamente ya en ese momento como posibles exvotos, como posibles donativos en la cueva con este carácter ritual. Al final, dónde aparecen las cosas también y el contexto en el que aparecen, al final explica mucho más que funciones, usos u otras características. Yo creo que el tema del contexto al final es el que vincula todos nuestros trabajos desde el siglo V antes hasta el siglo X, que si no somos capaces de explicar el contexto productivo de uso y funcionalidad de los objetos, nos estamos quedando a medias con la explicación siempre. Gracias. Yo creo que también que a veces tenemos que hacer una distinción entre lo que usamos como herramienta para hacer un inventario o porque necesitamos un lenguaje y necesitamos clasificar lo que ha dicho Joan, ¿no? Pues tenemos cerámica de iluminación, cerámica de cocina, cerámica vajilla de mesa, tal. Otra cosa es la interpretación que tú luego hagas de ese contexto. A lo mejor han tenido un uso distinto, pero tú a eso le das una narrativa y tú a eso lo explicas. Yo no creo que esa habitación del Tormo pusierais cerámica de almacenaje, tanto por ciento de ánforas romanas, porque eso nunca se utilizó para almacenaje ni para... O sea que una cosa es la clasificación que tú haces, porque tienes que tener campos y criterios para poder ordenar, y luego distingues. La historia es si cuando haces esa primera clasificación ya empiezas a tener en cuenta lo funcional y dices, no, como esta olla se ha utilizado para almacenar en vez de para cocinar, lo meto en cerámica común. Ahí ya empezamos a liarnos. Yo creo que volvemos a lo mismo, una olla es una olla y yo lo metería en ese porcentaje o en esa casilla del inventario, ¿no? Y luego otra cosa es, a la hora de explicar ese contexto, pues también estamos todos de acuerdo que la cerámica es un medio, pero que el fin es hacer historia. O sea, somos todos historiadores, además de arqueólogos. A mí que aparezca esa olla en ese momento del siglo V, pues sí, me puede parecer fascinante, pero lo curioso es, ¿esto implica un cambio cultural detrás? ¿O se empiezan a producir ollas después de la llegada de los vándalos porque empiezan a comer a la centroeuropea, aunque produzcan en el Mediterráneo? O sea, ese tipo de cuestiones yo creo que es hacia donde todos queremos ir, ¿no? Hacia contar algo, y a veces nos liamos un poco con las herramientas. O sea, tú necesitas saber qué es una cosa y no pararte ahí. Tienes toda la razón. Necesitamos saber quiénes eran las personas que usaban esos objetos, que eso es el fin nuestro último, el conocer a esas personas, intentar saber quiénes eran esas personas. Hay muchas veces que para entender si esas personas cambian algunos de sus hábitos, tienes que estudiarlo al honduré casi. Sobre todo cuando hablamos de cosas que no dependen de modas. Porque hay muchas de esas cerámicas finas como que son modas de colores, de usos, de técnicas, etcétera. Sino, por ejemplo, las famosas ollas estas de Reynolds, ¿vale? Las Early Roman Ware 1, ¿vale? Si os dais cuenta de la forma de abajo, a cómo luego evolucionan a esas ollas en forma de S, lo que nos están hablando es de usos completamente diferentes a cómo se ponen en el fuego, a cocinas diferentes. No ya lo que se cocina, sino a cocinas, a elementos domésticos diferentes que evolucionan, cambian los sistemas domésticos. Cuando la boca se ensancha, tú ya no vas a poder meter pedazos más grandes, igual es lo que estás cociendo grano, con vegetales, no cocinas carne, porque todos esos elementos, pero si no partimos de qué cosas tenemos, yo creo que ese es el primer punto y tenemos que dar el salto. Entonces, es necesario saber lo que tenemos, tener más o menos, a día de hoy todos entendemos que es una ley Roma no sé qué, que es una no sé cuántos, y luego aplicar el contexto. Y luego dar el salto a esa parte que yo creo que es todo con lo que decía Eugenia, es darle ese pacto de uso, de darle la humanidad a los objetos que nosotros estudiamos. En el caso concreto de las cerámicas de cocina y pensando en el sureste, una de las cosas que nos estamos planteando desde el principio
es ya no solo cómo es una olla, cómo es una cazuela, etcétera, sino, citando a Espe, cómo se están poniendo en el fuego. Eso lo podemos ver pues, a través de las marcas de uso, pero también incluso viendo las evidencias que tenemos de soportes. Porque hemos empezado, o sea, estamos pudiendo documentar fragmentos de parrillas o trípodes, no sabemos decir exactamente si es uno u otro, pero porque no conservamos esquinas concretas que nos digan es un ángulo lo suficientemente estrecho como para poder decir que es un trípode o si es una parrilla. O sea, estamos con las dos. Pero es que también, yendo más allá, tenemos braseros en el sentido de fuegos portátiles, que tenemos definidos a medias porque solo conservamos la parte, literalmente lo único que conservamos es la pestaña sobre la que se situaría el fondo de la pieza. El fondo como tal no lo conservamos, sabemos que existen, ahora ya tenemos que saber cómo. Y lo que comenta Vicky es muy interesante porque presuponemos que a medida que nos metemos en el mundo medieval dejamos de usar fondos convexos. Es que hay veces que las palabras, hija mía, dejamos de usar eso en favor del fondo plano. Pero yo me estoy encontrando con fondos planos hechos a mano en pleno siglo III y IV, porque muchas veces aquello que decimos en Edad Media de no, la cerámica es ya a mano, se pierde categoría, etc. Cuando yo me he parado a mirar la cerámica tosca de Cartagena, dicen que es cerámica torno. Hablando con gente de prehistoria que hace precisamente procesos de manufactura, miraron mi cerámica y dijeron, si tú esto lo modelas a torno, te quedas sin manos. Pero porque son cerámicas muy micáceas, con muchos esquistos, y es que te destrozan las manos. Y parando a mirar los procesos de modelaje, ahora mismo nos estamos replanteando si es torno, si es mano o incluso si es wheel coiling, es decir, haces la cerámica a través de churritos y luego lo terminas de retornear. Que es, claro, que ahí ya es cambiar completamente el paradigma que consideramos. De hecho, es algo muy interesante porque cuando muchas veces hemos estado hablando de cómo se hace la cerámica en el sureste, se ha presupuesto que hay poca tradición alfarera. Pero a lo mejor no es una cuestión de poca tradición alfarera, sino una cuestión de cómo prefieren hacer las cerámicas en una zona porque se adapta a sus patrones culturales o elementos como los materiales, la propia calidad de las arcillas, y se adaptan a ese tipo de necesidades y de condicionantes. Yo voy a decir, como Francés me trae para que diga barrabasadas, voy a decir una barrabasada. Yo me pregunto, cuando os oigo hablar de arqueometría, está muy guay, la verdad, pero nosotros que somos... O sea, yo solo veo dinero. Yo veo las fotos y las pastas y eso que yo juro por el nombre de Leandro Fantucci, ¿eh? Pero yo solo veo dinero. Y yo no sé vosotros, pero cuando estamos en campo no somos capaces de hacer arqueometría y de tener una pasta. O sea, tú identificas macroscópicamente y con los ojitos que Dios te dio, y si eres miope, pues con lo que buenamente puedes. Y me pregunto si todo el esfuerzo y el dinero y los recursos que ponemos en arqueometría no deberíamos ponerlos en etnografía y en arqueología experimental, o una parte, por lo menos, y en combinar eso con la tipología, con la arqueometría y la etnografía. Y porque hay cosas de las que estábamos mencionando todos que creo que nos ayudarían a clarificar. Y en Galicia, por ejemplo, que está muy bien estudiada la alfarería tradicional y cada pueblo tiene un alfar, esto de la nomenclatura, que nosotros nos ahogamos en eso, es una cosa completamente normal. En cada pueblo, una olla es una olla, no, una olla son 4 nombres diferentes, algunos suenan más al portugués, otros suenan más a... y una olla es un potemeleiro, es una chocolateira, cada cosa es diferente. Y todo se soluciona y se solventa con, como decía Esperanza, explicando. Yo le llamo cazuela a esto. Y este es mi dibujo y estas son mis tablas de contabilización. Que creo que a veces en arqueología también nos cuesta un poco ser explícitos y posicionarnos y tomar una acción. Bueno, ya me callo. A ver, es que hay muchas cosas. Como
para centrar un poco desde el principio, quería volver a Esperanza porque igual que ha dicho Alba, estoy completamente de acuerdo, ya no solo en lo de las formas, sino en esta categorización, en el hecho de explicar, porque es que al final es que estamos haciendo todos lo mismo, es decir, pero de verdad, o sea, que si hay dos comunes y hay una común dentro de la común, o eliminamos una común y como ya trabajaron el doctor Macías, el doctor Cao y el otro doctor Tuset, el término de CCF, la cerámica de cocina para el fuego. Es decir, esto ya es diferenciar, es hacer lo mismo que decir cerámica de cocina y cerámica común y una no va al fuego, ¿no? Pero si se explica, ¿no? Pues lo centramos y nos entendemos. Desde un punto de vista de la funcionalidad, enlazando con lo del contexto y de... Es decir, a mí me parece peligroso pensar sin evidencias claras más allá de la funcionalidad y del diseño. Es decir, el caso que comentaba Joan Negre de la lucerna, producida ya pensada en que va a ser un objeto, no sé, votivo o un ajuar, me parece peligroso porque abre un campo de especulación con todo, es decir, cualquier cosa puede haber sido producida para cualquier funcionalidad. Yo ahí no me metería porque tenemos lo que tenemos, que es la forma, que es la fábrica, que es el contexto. Por supuesto, saltando a Vicky, la estratigrafía y el contexto arqueológico, por supuesto. Yo creo que si en las presentaciones anteriores no lo hemos mencionado es porque lo damos por sentadísimo. Es decir, me ha encantado ver Matrix Harris en la pantalla. O sea, de aquí a... O sea, por supuesto, lo damos por sentadísimo. ¿Perdona? Yo creo que No, pero... Es decir, yo creo que el cambio en el estudio de los contextos cerámicos como tal, es decir, reivindicar el concepto del estudio del contexto, es algo que va, pues sobre todo desde los años, no sé, 60, 70, siendo generosos, ¿no? Ligado completamente a la irrupción, sobre todo, pues de la arqueología urbana, de la documentación de las secuencias estratigráficas y cronoestratigráficas complejas en contextos romanos y de antigüedad tardía plena, que por supuesto en contextos a lo mejor altomedievales, ¿no? Donde no tenemos esta tradición historiográfica de fechar el objeto y donde el objeto ya... Pero ahí ya no estamos hablando de contextos, como para saltar de un lado a otro, ¿no? Es decir, que estoy completamente de acuerdo en esto, pero yo creo que ya... creo que todos los que estamos aquí y los que trabajamos con contextos va ligado a la palabra estratigráfico, no sé, para centrarlo aquí. Y lo de la funcionalidad que decía Francesc, pues es que es a lo que nos podemos atender, sobre todo si encontramos un contexto como este ánfora o encontramos una olla con un esqueleto encima porque estaba meando ahí, pues sí, es un orinal, se usó como orinal, ¿no? Pero bueno, esto es excepcional y si lo tenemos, perfecto. Pero igual que la traceología o las marcas de uso, igual que la arqueometría, estamos trabajando con centenares de miles de fragmentos cerámicos y las herramientas que están más a nuestro alcance son las que tienen que primar y por supuesto la arqueometría pues tiene que estar, yo creo que tiene que estar y que se le tiene que dar la importancia, porque sí que ha habido bastante comentario respecto a la arqueometría, lo comparto en parte, pero es decir, las preguntas arqueológicas que nos hacemos como arqueólogos, diríamos que el arqueómetra es arqueólogo también y tener estas dos vertientes en una es como tiene que ser para mí, no sé. Sí. Bueno, yo no sé, tengo la sensación que damos vueltas a lo mismo, ¿no? Y que yo me lo planteo en el sentido pragmático de las cosas, ¿no? Más allá de la gastronomía y todo esto de hoy y mañana, ¿no? Dos pequeños retos, ¿no? Que podemos consultar con la almohada.
por un lado, ya lo que os hemos dicho a la hora de comer, es si queremos colgar estas conferencias en la red, darles difusión como espacio de reflexión y de formación, que esto sería un resultado pragmático. Y otro segundo más complejo, que lo podemos comentar mañana sin grabaciones, ¿no?, es si como otros profesionales de otras profesiones somos capaces de ponernos de acuerdo en alguna cosa. Una cosa tan sencilla como decir, establecemos, por ejemplo, un siglo V como espacio comparativo coincidente. Somos capaces para este siglo u otro decir qué consideramos subcategorías o no, qué formas básicas, llámense como se llamen, son propias de la cerámica de cocción, por ejemplo. Podemos usar latín, inglés, castellano, gallego, catalán, no sé, catalán barra valenciano si queréis, ¿no? Y si somos capaces de entre todos presentar un contexto cuantificativo y comparar nuestros resultados propios particulares, pero con el esfuerzo de hallar un vocabulario conjunto, ¿no? No hay que responder ahora, ¿no? Pero realmente, si miramos los esfuerzos ceramológicos, más allá del encuentro de Catma, que era un acuerdo tipológico referente a producciones específicas, ¿no? No han sido muchos los esfuerzos, ¿no? O algún esfuerzo individual, colectivo, con un ámbito geográfico, ¿no?, la Narbonense, norte de Italia, etc., ¿no? Solo este apunte, esta reflexión, ¿no? Porque todo lo que habéis dicho es cierto. Supongo que todo lo que habéis dicho lo aplicáis a vuestra actividad particular o regional o local, ¿no? Pero realmente somos capaces, ¿no?, en algo tan sencillo como identificar unos nombres, unas formas genéricas, arquetipos geométricos, y decir qué sucede en la primera mitad del quinto, o qué sucede en la segunda, o qué sucede después en la primera mitad del sexto, ¿no? Antes quizás no tiene sentido según qué espacios, porque la cerámica común africana es un elemento de distorsionador muy importante, ¿no? No sé, o no. Pero esto es un poco la reflexión o el reto que os propongo, ¿no? O sea, somos capaces de definir, ¿no? Porque si no continuaremos en lo mismo, ¿no? Yo hago mi tesis, hago mis artículos, ¿no? Pero... ¿Cómo lo abordamos? O sea, supongamos que nos sentamos a discutir todos los... O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que Vicky tenga las mismas producciones que tenemos en Cartagena y que estemos cada uno hablando de una cosa, cuando además, compartiéndolo, seguramente sacaremos conclusiones mucho más rápido y más precisas. Si se plantea eso, por ejemplo, un contexto de la primera mitad del quinto, ¿lo hacemos como por regiones? ¿Lo hacemos...? Porque hay puntos tangenciales siempre, ¿no? En según qué regiones, ¿no? Producciones compartidas. No lo sé. La cuestión sí... No voy a decidir ahora. No lo sé, no, pero ¿cómo encontramos soluciones, ¿no? Que en el fondo yo creo que de lo que se trata también esta discusión. Claro, esto no es fruto ni de hoy, ni quizás ni de mañana por la mañana, ¿no? Pero es fruto de una reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos valorar los cambios culinarios condicionados por las transformaciones domésticas en un determinado o en unos determinados espacios geográficos, ¿no? Que no tienen por qué ser coincidentes, ¿por qué? ¿No? Pero ¿qué herramientas podemos...? ¿Perdón? Para empezar hay que simplificar, porque sí, cada región es diferente y muestra realidades sociales complejas. Es muy complejo, ¿eh? Son realidades sociales complejas con características culturales diferentes y complejas. Entonces, si queremos llegar a un elemento común, hay que simplificar determinados elementos. Y esos determinados elementos tienen que venir por denominadores comunes. ¿Qué tienen todos en común? Vale. Definir, por ejemplo, definir que da igual que se llame olla no sé cuántos, olla no sé quintos, lo que decía Alicia antes, pero eso ya en los trabajos de Sonia Gutiérrez está hecho. Se habla de una olla si tiene el diámetro no sé qué, no sé cuántos, porque se va a poder utilizar determinadas cosas, simplificar determinados aspectos. Claro. Y luego ver cosas de tecnología básica también, porque va a definir elementos
económicos también importantes, ¿vale? Y economías regionales, porque a partir de ese siglo V y sobre todo las cerámicas locales hablan de ese mundo regional, que puede estar vinculado luego también y puede ir acompañado de ese mundo mediterráneo o de ese mundo peninsular o lo que sea, pero hay que pensar en economías regionales que puedan tratarse entre ellas. Yo creo que eso es, si se quiere hacer, hay que partir de algún elemento de este tipo. Ahí, por ejemplo, en ese aspecto puede ser incluso interesante, aparte de mirar hacia el pasado más remoto, véase empezar en prehistoria, porque esto es un problema que nos plaga desde que aparece la cerámica en el Neolítico, es también mirar hacia contextos diametralmente más alejados, pero para mí un punto de partida esencial a la hora de tener que definir todo tendría que ser, en primer lugar, coger el diccionario. Porque, por ejemplo, muchas veces con el caso de las cazuelas, para el término cacabus, ese término se traduce como cazuela, cacerola, marmita. Cuando te pones a mirar lo que técnicamente, en teoría, es una marmita, y te pones a mirar, según el diccionario español, lo que es una cacerola, ves que, por ejemplo, en el caso de las cacerolas, la RAE te lo dice claro, una cacerola está hecha de metal, no dicen que estén hechas, por ejemplo, de cerámica. El término cazuela, sí, hace referencia tanto a metal como a lo otro. Ahí, por ejemplo, hay veces que inventarios de museos pueden ayudar a dar respuestas porque, por ejemplo, en el caso del tesauro de los museos aragoneses, están intentando establecer unas traducciones para conceptos cerámicos, históricos, con esa relación filológica para empezar a poner puntos de partida y definen tanto la definición actual de la RAE de lo que es una olla, como qué es una olla para la antigüedad, qué es una olla para la Edad Media y qué es una olla para época moderna. Sí, sí, pero el esfuerzo no tiene que ser la nomenclatura. No, y luego ya también esfuerzos a nivel de, una vez que ya sabemos todas esas nomenclaturas, profundizar en qué función tienen. Y eso pero el esfuerzo tiene que ser comparativo, como si le quieres llamar mandarinas, penas y alcornoques. La cuestión es que, digamos, una mandarina es así. Claro. No sé si se llama mandarina o alcornoque, porque es que si no ya nos quedamos... Claro. Ya nos quedamos enganchados. El esfuerzo es decir, podemos hacer un ensayo comparativo. Claro, yo me imagino a alguien que quiere estudiar la alimentación a partir de la fauna, una cosa así le es útil. Pero la cuestión no es la nomenclatura, es la unificación de conceptos en un mismo espacio cronológico, con los problemas geográficos. Bueno, esto es para mañana, o sea que podemos ir cortando, pero... La nomenclatura es más una cosa nuestra, de cómo lo nombramos, lo entendemos, lo metemos en un inventario. Si tú quieres dar el paso más allá, tú lo entiendes más o menos. Un recipiente donde se pueda cocer elementos, que cabe más o menos, y ya está, y tampoco simplificar. Hay que simplificar, exacto. Simplificar elementos y luego ya nos comeremos nosotros la cabeza si le llamamos así, si le llamamos así, si estudiamos el siglo I, si estudiamos el siglo... Eso ya yo creo que eso es una cosa nuestra y en cada proyecto se va a hacer de una forma diferente. Si tú quieres hacer una visión regional, tienes que simplificar y buscar los elementos comunes, no lo que nos separa, sino lo que nos une. Sí. Eso es lo que hay que pensar, qué elementos nos unen en todas las regiones, porque se va a dar diferentes respuestas a los mismos problemas. Sí. Con los mismos alimentos se va a cocinar de forma diferente, entonces... No se trata de unificar y de cambiarnos, sino de buscar un espacio comparativo. Sencillamente esto. Bueno, no sé si quieres... Sí, no, de momento no, así que tenéis unos minutitos para poder comentar cualquier cosa, os escuchamos, sí, vamos os leemos. No, solo una pequeña reflexión, también comentario a lo que estáis diciendo, un poco desde el punto de vista de una persona que comienza en este mundo y que se encuentra millones de libros y millones de artículos y...
Una guía, exacto. Mi guía ha sido, mira, la verdad que en gran parte Alicia, aparte de Josep María y mucha literatura catalana, que luego hay un gran problema, porque en el catalán todo queda mejor, pero no tenemos muchas veces la traducción al castellano. Porque yo, por ejemplo, bueno, sufrí mucho con el tema de los nansats tupís, que me volví loca para encontrar una traducción y busqué en todos los sitios y al final, gracias a Alicia, que hemos llegado a la misma conclusión 5 años después, ¿no? De que son pucheros, ¿no? Y que son iguales que cuando vas a un bar de Madrid y te pides un cocido madrileño, te presentan un puchero que es exactamente igual a lo que me estoy encontrando en Valencia la Bella. Pero con esto quiero decir que es que al final llegamos, me da la sensación de a la misma solución. Es como estas, ¿no? Corrientes de pensamiento, de prehistoria, surgió espontánea, ¿no? Y digo, es que no puede ser, ¿no? Entonces, sí que es cierto que sería importante tener una primera base básica, simplificada, en base a parámetros geométricos, olvidándonos quizá también un poco de nansat, tupí, puchero, olla monansada, lo que sea, ¿no? Pero sí que unos parámetros mínimos para que no tengamos, porque ahora me encuentro yo en esta situación, pero ahora mismo a lo mejor hay una chica o un chico que está empezando la tesis y va a volver a hacer el mismo proceso que ha hecho Alicia con el puchero y que yo también he hecho con el puchero, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que pensar en las siguientes generaciones, que la gente que va a seguir este trabajo de dejar un poco las bases asentadas, ¿no? Y ya está, es una reflexión de persona novata en el gremio. Eso no implica que cada uno haga lo que quiera, pero yo os digo un esfuerzo, si se puede, de abstracción para llegar a una conclusión. Es todo lo contrario que estamos haciendo. Y ya está, y nos queda una noche y mañana por la mañana, ¿no? Si os parece bien, concluimos la fase pública de este seminario. Agradecemos a la gente, además de vosotros, a los que han asistido online. Sí, no hemos bajado nunca de 20 personas, creo, ¿no? Teníamos como 60 en hora punta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a ver si nos firmáis la autorización de derechos de imagen y haremos un espacio web y lo pondremos todo, ¿no? Y nunca se sabe. Y a los que están fuera y lejos y a vosotros, pues nada, buenas noches y gracias.